estabilización de taludes utilizando pilotes o pilas de concreto armado. Los taludes se pueden estabilizar de muchas formas, utilizando subdrenaje, construyendo pantallas ancladas, estructuras de contención, micropilotes y pilotes. El sistema de pilotes es bastante utilizado en las vías en Colombia para la estabilización de grandes deslizamientos. La rigidez de los pilotes ayuda a que el sistema de pilotes para estabilizar deslizamientos sea muy eficiente. Se excava para construir el pilote, se coloca el sistema de refuerzo, se coloca el concreto, un sistema de viga cabezal y eventualmente un sistema de anclaje del sistema de pilotes. Pilas o pilotes para estabilizar grandes deslizamientos. Generalmente pilotes de 80 centímetros, 1 metro, 1,20 de diámetro. Generalmente espaciados cada 1,5 metros, cada 2 metros. Aunque eventualmente se pueden hacer unidos o secantes el uno con el otro. Típicamente, pilotes de aproximadamente 1 metro de diámetro, 15-20 metros de profundidad, una viga cabezal armada y sistema de anclaje. El pilote actúa como refuerzo al cortante de la superficie de falla y adicionalmente como estructura de contención. Los pilotes cumplen doble función: reforzar superficie de falla y actuar como estructura de contención. Cuando la masa del suelo trata de desplazarse, trata de moverse, el pilote refuerza la superficie de falla. A su vez, el pilote actúa como si fuera un muro de contención. Estos micropilotes se pueden, este sistema de pilotes se puede analizar utilizando sistemas de equilibrio límite o utilizando modelos de elementos finitos. Reforzar su superficie de falla y contener la masa de suelo. Se requieren equipos relativamente grandes. Esa es una gran complejidad. Especialmente en taludes, cuando usted tiene una pendiente alta y usted quiere hacer un sistema de pilotes, es muy complejo el acceso de los equipos, la plataforma para los equipos. Pero cuando es una vía que ya existe la vía, o sea que la vía está excavada y se va a estabilizar el talud, aguas arriba, o la banca de la vía sirve como plataforma de apoyo para la máquina piloteadora. Al tratar de moverse el suelo, el pilote asume esfuerzos de cortante, está sujeto también a momentos. El pilote debe empotrarse a un material suficientemente duro para que pueda actuar como estructura de contención, esfuerzos de cortante y sistema de contención, analizados mediante sistemas, mediante software con elementos finitos o software de equilibrio límite.
se analiza 2D o 3D el sistema de estabilización. Se calcula el factor de seguridad y los muros pueden tener que diseñarse para fuerzas de tierra, para presiones de tierra sobre estos elementos de muro. Separados 1 metro, 1,20, 2 metros entre pilote y pilote, o unidos entre sí, tangentes el uno con el otro, o secantes, en tal forma que uno de los pilotes trata al menos en el esquema de estar dentro del pilote continuo. Los pilotes secantes no es tan común que se construyan como los pilotes tangentes o los pilotes separados una determinada distancia con un muro de contención, una estructura de contención entre los pilotes. Los pilotes empotrados en un material súper competente, en roca o un suelo muy duro, anclados actúan como estructura de contención adicionalmente al reforzamiento de la superficie de falla. Construcción de unos pilotes en el eje cafetero en Colombia. Los pilotes deben estar unidos por una viga cabezal en la parte superior. O sea, el sistema de pilotes trabaja en forma conjunta, todos los pilotes de la hilera, porque están unidos por una viga de concreto armado en su parte superior. Se requiere diseñar el espaciamiento y la profundidad. Mediante análisis repetitivo de los programas de estabilidad de taludes, se encuentra cuál es el espaciamiento óptimo y cuál es la profundidad óptima para obtener el mejor factor de seguridad, el factor de seguridad que usted requiere como ingeniero de acuerdo al proyecto que se está diseñando y que se plantea construir. Los grupos de pilotes pueden ser anclados por medio de tiebacks, un bulbo, una carga de tensionamiento, anclados bien sea en su parte superior o anclados a diferentes alturas a lo largo del sistema de pilotes, o pueden ser autoportantes, o sea, empotrados sin anclajes. El sistema de pilotes para estabilización de taludes solo es apropiado para deslizamientos no muy profundos y que los suelos no fluyan entre los pilotes. Los deslizamientos muy profundos, deslizamientos de 20, 30 metros, generalmente producen fuerzas laterales muy grandes y no pueden ser resistidas fácilmente por pilotes. Los pilotes son para estabilizar deslizamientos máximo de 10 metros de espesor de la masa en movimiento, con pilotes generalmente de máximo 20 metros de profundidad. Los pilotes son efectivos en movimientos poco profundos, sobre todo cuando a profundidad de las huellas de falla hay una roca o un suelo competente donde se pueda empotrar el pilote y soportarse en la punta inferior. Refuerzan las huellas de falla y al mismo tiempo actúan como estructura de contención. Habría que definir en qué sitio es mejor su colocación, dónde son más eficientes. Si colocarlos en el pie del talud, en la mitad inferior del talud,
en la mitad superior del talud o en la cabeza del talud. O a diferentes localizaciones a lo largo del talud. Al colocar nosotros el sistema de pilotes, la superficie de falla crítica se hace más profunda y más larga. Y al hacerse más profunda y más larga la superficie de falla crítica, el factor de seguridad del talud aumenta en forma significativa. Las pilas o pilotes actúan en forma pasiva, o sea, se requiere cierto movimiento del suelo para que sean sometidos a esfuerzos. La resistencia o capacidad de un pilote y su efecto del factor de seguridad depende de la profundidad, el espaciamiento, el diámetro y el refuerzo. El número de hileras, el arreglo general y su localización con relación a la superficie de falla, a la superficie del talud. Para el diseño, debe tenerse en cuenta la profundidad de la superficie de falla. No sea que usted construya los pilotes y le falle por debajo de los pilotes, como efectivamente ha ocurrido en algunas ocasiones. Debe analizarse muy bien cuál es la superficie de falla potencial, cuál es la profundidad que debe tener el sistema de pilotes. La profundidad del pilote con relación a la geología, con relación a la superficie de falla. Tenemos la superficie de falla, el sistema de pilotes, los esfuerzos, acortante en los pilotes, el efecto sobre el factor de seguridad. Los pilotes pueden ser circulares, que es lo típico en nuestro medio, perforadoras cilíndricas, o sea que perforan cilindros en el suelo. Esos cilindros se convierten en pilotes, o pueden ser también construidos tipo slurry wall, especialmente en suelos blandos. En suelos blandos podemos hacer nosotros pilotes tipo slurry wall, o sea, pilotes de forma rectangular. En ocasiones, el sistema es un muro más pilotes. Puede ser un elemento, un muro con una sola hilera de pilotes, o un muro con dos o más hileras de pilotes. O sea, los grupos de pilotes conjuntamente con la parte superior forman una especie de estructura de contención integral del pilote, de los pilotes, con el muro que se construye encima de esos pilotes. Los pilotes pueden ser de 80 centímetros, 1,20, 1 metro, o pueden ser de 3 metros, de 4 metros, grandes pilas de gran diámetro. Las pilas son de concreto armado y se excavan utilizando procedimientos similares a los de las pilas para cimentación de edificios, lo que llamamos nosotros en Colombia caissons. O sea, grandes caissons para estabilizar los taludes. Entre más largo, entre mejor empotrado el pilote, el efecto sobre la superficie de falla va a ser mejor. O sea, es importante que tengamos en cuenta la profundidad a que vamos a colocar el pilote, cómo lo empotramos nosotros en ese manto duro, que haya profundidad debajo de la vía. Teniendo en cuenta adicionalmente que si el suelo es muy blando, el suelo puede moverse entre los pilotes. En ese caso se requieren pilotes muy cercanos el uno al otro para que el suelo no se mueva y se desplace y fluya por entre los pilotes
y los pilotes quedan ahí quietos sin generar un efecto significativo sobre el talud. En suelos blandos tenemos que tener separaciones entre pilotes muy pequeñas para que el suelo no fluya entre los pilotes. Porque un efecto importante es el efecto de arco. El efecto de arco se define como la transferencia de esfuerzo de una masa que se mueve a dos elementos contiguos que se desplazan menos o que no se desplazan. O sea, el suelo trata de desplazarse entre los pilotes, pero se genera un efecto de arco en el suelo que hace que no se mueva el suelo o que se mueva muy poco. En ese sistema de que el suelo trata de formar efecto de arco, en la mayoría de los casos de estructuras de micropilotes en taludes, se genera efecto de arco. Y el efecto de arco depende del tipo de suelo. Entre más duro el suelo, pueden hacerse los pilotes más separados el uno del otro para que se forme el efecto de arco. Si el suelo no es muy duro, se requieren espaciamientos menores para garantizar ese efecto de arco. En ese efecto de arco en que el suelo, al tratar de desplazarse entre los pilotes y no poderse mover, porque los pilotes impiden el movimiento del suelo, cuando el suelo es relativamente duro, se genera efecto de arco y ese efecto de arco genera esfuerzos sobre los pilotes. Ese arco en el suelo es muy importante para la estabilización del talud. O sea, el pilote recibe una fuerza de un arco, de un abanico semitriangular, de acuerdo al espaciamiento, de acuerdo al diámetro de los pilotes. O sea, el suelo trata de meterse entre los pilotes, no es capaz de pasar, genera efecto de arco y se acumula y se apoya sobre los pilotes. Esto se puede analizar utilizando elementos finitos. El efecto de arco, de acuerdo a la localización, el diámetro, separación y profundidad de los pilotes. Se simula con elementos finitos, se analizan los movimientos del suelo, se determinan los efectos de los micropilotes y cómo al colocar los micropilotes a mayor o menor separación, los movimientos del suelo van a ser diferentes y el efecto de arco va a ser significativamente diferente. Importante, el empotramiento. Unos pilotes sin suficiente empotramiento no funcionan eficientemente. El diseño de los muros de pilas o pilotes supone que el pilote se comporta como un poste rígido, empotrado en el suelo con una relación L sobre D menor de 10. Por lo tanto, la capacidad del pilote está determinada por la profundidad del empotramiento y la dureza del suelo en el empotramiento. Entre más duro el suelo en la zona donde empotra el pilote, la eficiencia del pilote va a ser muy superior. Se analizan las fuerzas. El pilote siempre debe ir a un suelo duro, competente a profundidad, estar empotrado en un suelo duro. Se analiza la geología, las diversas capas de suelo y se calculan las fuerzas que actúan sobre los pilotes utilizando elementos finitos o utilizando software de equilibrio límite. Yo recomiendo que los pilotes siempre se diseñen
utilizando programas de elementos finitos. Se analizan las fuerzas que actúan del suelo sobre los pilotes y el sistema de empotramiento. O sea, el sistema de empotramiento, también en el pilote, en el sistema de empotramiento, en el empotramiento, el pilote está sometido a unos esfuerzos de cortante, a unos esfuerzos de momento. O sea, se analiza pilote por pilote los esfuerzos del suelo sobre el pilote cuando el talud trata de moverse y los esfuerzos en el empotramiento donde el pilote debe estar muy bien agarrado, muy bien apoyado. Calculando los esfuerzos, calculando los momentos, calculando los cortantes en el programa de elementos finitos, se puede pasar a diseñar estructuralmente el pilote. O sea, a colocar los refuerzos de acuerdo a los momentos y de acuerdo a los cortantes a que está sujeto cada pilote. Los refuerzos pueden ser varillas de acero o pueden ser secciones metálicas, secciones de acero. En este caso, vemos un pilote con sus refuerzos de espiral, de cortante, los refuerzos longitudinales y unos sistemas de instrumentación para poder medir los cortantes, los esfuerzos y las deformaciones. Un pilote típico. ¿Cómo se construye? Hay varias formas de construirse. Con una máquina piloteadora. Un equipo que perfora el cilindro del pilote para luego colocar los refuerzos y vaciar el concreto. O también se puede hacer manualmente. La mayoría de los casos, en la mayoría utilizamos piloteadora. La piloteadora perfora el cilindro, como se observa en la fotografía. Luego se coloca el refuerzo y se funde el concreto y posteriormente se hacen las vigas superficiales que unen los pilotes. El refuerzo puede ser varillas de acero, pueden ser formas metálicas diversas. En este caso, una forma en I muy eficiente, resiste muy bien los momentos. No es lo común en Colombia utilizar este tipo de refuerzo, pero en varias ocasiones se ha utilizado con muy buenos resultados. Pilote excavado, colocado el refuerzo, fundido el concreto. Pero también se puede construir manualmente. En este caso, en Puerto Boyacá, en Colombia, se construyeron pilotes o pilas de gran profundidad en forma manual. O sea, excavando manualmente en el fondo del pilote, colocando unas tuberías de concreto, unos ductos de concreto que se iban hundiendo a medida que se iba excavando, y después de excavados se fundía la parte interna, la parte profunda, la parte excavada con el refuerzo, y después la parte externa. Quedaban los pilotes expuestos, como vamos a ver en las siguientes fotografías. Se ven los tubos que se utilizaron para hacer la excavación manual. Esos tubos fueron fundidos en situ. Se ve la formaleta
Aquí vemos la formaleta que se utilizó para fundir los tubos que sirvieron de camisa de soporte para la excavación de los pilotes. Están los tubos, está la excavación que se hizo a mano, el refuerzo de los pilotes, luego se fundió y finalmente se colocaron extensiones externas para después colocar un terraplén en medio de este sistema de pilotes. 2 hileras de pilotes y un sistema de terraplén. Pilotes enterrados aproximadamente 10 metros por debajo de esa superficie, más 6 metros hacia arriba y un terraplén. Todo un sistema de pilotes excavados a mano, excavados manualmente. Después se colocó un relleno tipo terraplén apoyado por el sistema de pilotes. Otro sistema. Acá se hizo un procedimiento muy similar en la ciudad de Medellín. 2 muros, un muro inferior sobre pilotes, un muro superior sobre pilotes anclados, una viga cabezal y un sistema de muro entre los pilotes. Vía Las Palmas, en Medellín. Pilote en la parte inferior con un muro de concreto armado y en la parte superior pilotes enterrados 19 metros dentro del suelo, bajando a un material de saprolito, a una roca muy dura, muy competente en la que quedaron empotrados un sistema de muro entre pilotes y unos anclajes a un ángulo de aproximadamente 45 grados de inclinación. Pilotes, anclajes, viga cabezal. Es muy común en vías estabilizar grandes deslizamientos utilizando pilotes anclados. Pilotes profundos bajando a la roca, al material duro, competente, empotrados los pilotes, una viga cabezal superior y un sistema de anclaje tie-backs, anclaje tensionado. Los pilotes se asume que son estructuras esbeltas que se comportan en forma lineal elástica con un diámetro D. El comportamiento del pilote a esfuerzos laterales depende del módulo de elasticidad del sistema de pilote, la inercia de la sección, la longitud del pilote y las características elásticas del suelo. Igualmente hay un efecto importante del agua de los niveles freáticos. Para el diseño estructural se plantea una ecuación diferencial, la cual se puede resolver utilizando software, o software de elementos finitos, o software específico, software especial para pilotes. El diseño de pilotes tiene unos programas de software. Hay unos programas de software específicos
para el diseño de pilotes, como el programa LPILE, el cual se consigue fácilmente en el medio. Se plantea la ecuación diferencial de acuerdo a las propiedades del concreto, las propiedades del pilote, las propiedades del suelo, la topografía, y se calculan los momentos, se calculan los cortantes y se diseña estructuralmente el pilote. Pueden ser de grandes diámetros, pueden ser secantes, pegados el uno al otro, construidos por grandes máquinas, pegados el uno al otro, o sea, secantes o tangentes. Hileras de pilotes. Ustedes pueden ver ahí en la fotografía que no quedan totalmente verticales. Siempre hay una deformación de la verticalidad de los pilotes, muy útiles para hacer sótanos de edificaciones en suelos blandos. Muy utilizado, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. Pueden ser espaciados, o sea, intermitentes, pueden ser tangentes, o sea, contiguos, o pueden ser secantes del uno, tratando de estar dentro del otro en el proceso constructivo. Una serie de vigas horizontales adicionales. Esas vigas generalmente se utilizan para apoyar las hileras de tiebacks, las hileras de anclajes. Acá están separados aproximadamente 1,5 metros, casi 1 metro, entre pilotes anclados, eventualmente en la construcción del sótano, soportados lateralmente por medio de grandes vigas metálicas o anclados. Los pilotes anclados actúan como estructura de contención. Pilotes anclados o muros anclados apoyados sobre pilotes. Se diseña el pilote, se diseña la viga cabezal o el soporte. Es que en ocasiones en vías usted puede hacer un voladizo para construir tipo puente su vía, o sea, un sistema en cantilever, un sistema en voladizo para la vía, apoyar esa vía sobre pilotes anclados. O apoyados sobre estructuras de suelo reforzado. Pilotes anclados. El caso de Medellín. Igualmente pueden utilizar de los pilotes para cimentar terraplenes en suelos blandos. O sea, para disminuir el asentamiento de los terraplenes o aumentar la capacidad de soporte del suelo para apoyar el terraplén. Se construyen pilotes, se le hacen unos elementos superiores a cada pilote para mejorar el apoyo, o una viga, una placa de concreto armado, o sea, pilotes en el suelo blando, luego una placa de concreto y encima el terraplén. Ese terraplén eventualmente puede ser de suelo reforzado
con geosintéticos. Se analiza la estabilidad del talud, se analiza la capacidad de soporte, se calculan mediante programas de elementos finitos el asentamiento del terraplén y se hace el diseño detallado de terraplenes apoyados sobre pilotes. Ahí se ve el modelo de elementos finitos, están los pilotes, el suelo blando, el suelo del terraplén, el sistema de apoyo. Se calculan las deformaciones, o sea, los asentamientos, y se calculan los esfuerzos en el suelo y en los pilotes. Y están los micropilotes, pilotes de pequeño diámetro, en que se perfora de 10, 15, 20, 25 o hasta 30 centímetros. Se hace una perforación, se coloca un refuerzo y se inyecta lechada de cemento. En los pilotes se utiliza concreto. En los micropilotes se utiliza lechada, o sea, cemento con agua. Los micropilotes actúan de forma similar a los clavos, le dan coherencia a la masa del suelo y le dan reforzamiento a la superficie de falla. Los micropilotes tienen la ventaja de los equipos tan sencillos, fáciles de trabajar y se pueden alcanzar grandes profundidades. Pero un pilote tiene mucho mayor capacidad que 2 o 3 micropilotes. Entonces, si usted quiere reemplazar los pilotes por micropilotes, requiere construir una gran cantidad de micropilotes. Los micropilotes atraviesan la superficie de falla y la refuerzan. Generalmente en forma de A, la localización de los micropilotes. Frecuente utilizar retículas con varias direcciones, un sistema reticulado de micropilotes unido por una viga cabezal, generando una gran masa de muro micropiloteado. Esta masa actúa como una estructura de suelo con micropilotes. En ocasiones se hacen 2 niveles, 3 niveles, 3 hileras diferentes, una en la cabeza del talud, o sea, en la banca de la vía, y unos a mitad de talud, dependiendo de los cálculos de factores de seguridad, dependiendo de la geología, de la longitud, de la altura de los terraplenes y demás. Muy importante el sistema de micropilotes, muy utilizado para estabilizar bancas de vía. Puede ser un sistema reticulado con su viga cabezal, o puede tener adicionalmente un sistema de anclas, de tiebacks, que lo soporten horizontalmente. Sistemas de con varias direcciones, generando esfuerzos, generando resistencias para contener la superficie de falla, como en este caso en la vía Bucaramanga-Cúcuta, micropilotes de 12 metros de longitud sobre un sistema de viga cabezal con su baranda de concreto armado de 20 centímetros de diámetro, 3 hileras, formando un sistema piramidal. Funcionó perfectamente. Este ya tiene más de 20 años de haberse construido y antiguamente había unas grietas en la vía. En este momento esa vía se está comportando excelentemente en ese sitio. Muy eficientes los sistemas de pilotes y muy eficientes los sistemas de micropilotes. Son estructuras muy confiables para estabilizar bancas de vía y para estabilizar deslizamientos en proyectos viales. Acá tenemos otro proyecto, que se ven ahí las excavaciones para los micropilotes, unos verticales, otros inclinados. Los micropilotes deben profundizarse a un suelo duro por debajo de la superficie de falla. Y tenemos este sistema
de pilotes o de micropilotes